Las enseñanzas ocultas en el cristianismo y en la Biblia. Primera parte. Me atrevería a afirmar que si preguntáramos al común de la humanidad que si la Biblia, las religiones o incluso el cristianismo tienen un aspecto esotérico, la mayoría diría que no lo tiene y que es fácil de comprender. Esto significa que si les hablamos de que había y hay misterios menores y mayores, dirán que no hay necesidad de eso. Sin profundizar en el tema de los misterios, he de decir que las enseñanzas de las religiones siempre fueron dadas por ángeles, profetas o iniciados para que las divulgaran con tal de que la humanidad evolucionara más rápidamente. Pero como no todos los humanos estamos en el mismo grado evolutivo, ni tenemos la misma cultura o deseo de buscar la verdad, tenían que hacer algo para que las enseñanzas sirvieran para unos y para otros. De aquí que se crearan los aspectos exotéricos y esotéricos. Es decir, una verdad velada por parábolas o explicaciones similares, casi infantiles, y esa misma verdad enseñada claramente a quien era merecedor de recibirla, porque su evolución le ha llevado a buscarla durante varias vidas. ¿Podemos dar una enseñanza para niños de 15 años a niños de 6? Pues no, porque no la entenderían. Y si juntáramos a ambos grupos de niños de esas diferentes edades en la misma clase, los menores, además de no enterarse, molestarían a los demás impidiendo su aprendizaje. La verdad velada en la Biblia, oculta en la Biblia, la verdad o esoterismo escondido en el cristianismo exotérico, así como la verdad de las escuelas de ocultismo, siempre han estado a disposición de quien las ha merecido, pero no para quienes las tacharán de mentira, de absurdo o de indigestas. Las religiones dadas por los ángeles siempre han ido de la mano de la evolución, porque, de hecho, fueron dadas para desarrollar la moral, la devoción, el intelecto y el espíritu. Hay religiones y escuelas para toda clase de gente, y esa misma gente la conoce, aprende, se desarrolla un poco más, y en la siguiente vida, posiblemente, sea en una o sea en otra, y así pues hasta que conozca el aspecto oculto, ese aspecto esotérico, y llegue a conocer la verdad por el medio que sea, puesto que pueden ser por diferentes medios. Por eso las religiones fundadas en la verdad duran siglos, mientras que las creadas por el hombre egoístamente suelen durar poco si no llegan al corazón y a la mente de sus miembros. Las religiones, como las antiguas escuelas de Grecia, entre otras, respondían a la necesidad de progresar que tiene la humanidad. Una necesidad innata en el espíritu que nos incita o inspira para buscar a Dios y que nos hace preferir una mentira mejor que ninguna enseñanza, porque aun de la mentira podemos discernir. En realidad, las religiones proceden todas de una misma sabiduría, pero dependiendo de la raza y del continente, los más avanzados e iniciados de la humanidad la adaptan y la dan en el plano físico de forma que pueda ser entendida por la mente de cada individuo. Es evidente que no puede haber una misma religión para toda la humanidad, porque dada la variedad de razas y subrazas repartidas por todo el mundo, por los continentes, pues podrían ser millones de individuos los que no se adaptarían o no comprenderían dicha religión según su propia evolución. La evolución, al igual que el paso de los años en el colegio,
hacia las personas más o menos inteligentes, más o menos morales, sociables, adaptables, etc. Por eso fueron dadas las diferentes religiones según la clase, raza y otros aspectos de grupo necesarios para que progresaran en ese sentido. Y lo mismo que en los colegios se pasó de dar una sola enseñanza en pocos años a estudiar diversas materias en muchos más años para adquirir mayor conocimiento, así las religiones se han ido multiplicando a lo largo del planeta hasta que cada individuo busque otro conocimiento superior que le sea más útil para su propio progreso. Así que, a lo largo de nuestros renacimientos, pasamos por muchas religiones cada vez más libres y más profundas, para terminar muy posiblemente en contacto con alguna escuela o filosofía donde conectamos con la verdad que algunas religiones ocultan y ocultarán. Y esto ha sido y será así durante unos cuantos siglos más, porque la verdad, actualmente, no puede caer en manos de cualquiera, como no sería buena idea dar un arma a un niño. Las religiones avanzadas y la filosofía oculta traen progreso intelectual, moral y espiritual a las personas, y por tanto, dichas personas pueden terminar adquiriendo grandes conocimientos a través de la iniciación o de los llamados misterios. Pero si ese conocimiento cayera en mentes de gente o miembros de religiones atrasadas, radicales y con pocos escrúpulos, podría ser utilizada para su egoísmo personal y para su ambición de poder que les llevaría incluso hasta practicar la magia negra. Por eso, los iniciados y maestros procuran conservar a buen recaudo las enseñanzas ocultas o misterios para darlos de la manera más apropiada a quienes se la merecen de acuerdo a su desarrollo. Ya pasó algo parecido en la época atlante con alguna raza, y hubo un mal fin para esa época. Por eso la enseñanza se dividió en pública o exotérica y privada o esotérica, más otras divisiones que eran la teoría y la práctica, la purificación y el conocimiento de los misterios hasta llegar a la iniciación en las diferentes escuelas, por ejemplo las de Egipto, Grecia, Persia, Orfeo o esoterismo que, como decía el propio Cristo, les ayudaba a vencer a la muerte y a conocer lo que hay más allá de ella. Así que las religiones dadas por los ángeles, así como las enseñanzas ocultas dadas por los hermanos mayores de la humanidad actualmente, tienen su aspecto esotérico público y también oculto para los que están en el sendero de iniciación y para los discípulos. Lo triste es que la Iglesia mística cristiana, que en sus principios hacía de escuela dando su enseñanza en versión pública y en privada para elegidos, no continuará y, como consecuencia, se hiciera una más al olvidarse de practicar los mandatos de Cristo no mucho después de su muerte, puesto que él continuó enseñando después de la muerte, viéndose con sus discípulos y enseñándoles. La gente la fue dejando, la enseñanza oculta, antigua, cristiana, la fue dejando porque no coincidía con su moral, con el paso de los siglos hablo. No coincidía con su moral, con sus ideales elevados, ni con su inteligencia respecto al universo, a Dios, al materialismo y el poder sobre otros, etc. Recordemos que en los primeros tiempos, cuando Cristo y después durante un tiempo, toda esta enseñanza oculta se seguía haciendo como lo hizo Cristo. Luego ya empezó a cambiar y llegamos a casos ya extremos como en la Edad Media, cuando hasta los propios papas hacían la guerra, etc., ¿no? Entonces la gente que de verdad estaba en el sendero comenzó a separarse de todo esto, de ese cristianismo entre comillas falso, ¿no? Y por eso se crearon otras religiones derivadas de ese cristianismo,
Se crearon varias escuelas iniciáticas que enseñaban y enseñan lo que, por ejemplo, actualmente enseña la Fraternidad Rosacruz-Mashinder, que es la llamada filosofía oculta. Las escuelas de ocultismo continuarán su trabajo en el mundo y cada vez tendrán más estudiantes. Y lo mismo pasará con las escuelas iniciáticas, porque ambas enseñan lo que enseñaba Cristo a sus discípulos, más otras que ya se necesiten en nuestro tiempo. Lo que dudo es si el verdadero cristianismo, no estoy hablando ahora del catolicismo, que en mi opinión algún día se perderá, estoy hablando del verdadero cristianismo esotérico. Pues dudo si volverá en un futuro, como por ejemplo a principios de la era de Acuario. Es posible. Para que eso ocurra tendría que renacer un iniciado de alto grado que fuera escuchado en sus enseñanzas por la mayoría de la humanidad, y entonces sería un gran avance para todos y para Occidente muy en particular. Los apóstoles conocieron esos misterios de la auténtica Iglesia cristiana antigua, porque Cristo se lo enseñó. Pero lo hacía de una manera oculta, como la recibe el discípulo de un maestro y como la reciben los iniciados discípulos de los hermanos mayores actualmente. Por eso, los 4 evangelistas hablaban de Cristo dirigiéndose a sus discípulos diciéndoles: a vosotros se os concede el conocimiento de los misterios de Dios, pero a los que están fuera se les enseña con parábolas. O también diciéndoles estas otras palabras: con parábolas les hablaba de acuerdo a lo que podían comprender. Se referían los apóstoles a Cristo, que les hablaba con parábolas de acuerdo a lo que podían comprender el vulgo, la multitud. Y cuando estaban solos, Cristo explicaba todas las cosas a sus discípulos. Esto eran las enseñanzas esotéricas, las enseñanzas ocultas, solo para sus discípulos, los preparados. Los evangelistas hacen muchos juegos de palabras para decir que al pueblo se le enseñaba con alegorías y parábolas, pero que no era así a sus discípulos. Por ejemplo, dicen: Jesús despidió a la multitud y entró en la casa y sus discípulos con él. Aquí quieren dar a entender que entrar en la casa era entrar en las enseñanzas ocultas. Dice San Juan que Jesús dijo: tengo todavía muchas cosas que enseñaros, pero ahora no las podéis llevar, o sea, comprender. Los evangelistas eran iniciados y por tanto sabían que tenían que ocultar muchas verdades, pero a la misma vez tenían que explicar que Cristo vino para enseñarlas y que las enseñó. Estas enseñanzas esotéricas o ocultas fueron explicadas por Cristo a sus discípulos incluso después de la muerte. Y bueno, si nos guiamos por Pistisofía, pues dice que también durante unos años más. De aquí que también dijera Cristo aquello de que no echaran sus perlas a los cerdos. O sea, no dar las enseñanzas al vulgo, a quien no las reconocería, a quien no las valoraría, a quien las desprezaría. Queriendo decir a sus discípulos que esa enseñanza secreta no se podía dar a cualquier persona que no la mereciera por propia evolución espiritual. También habla San Juan y San Mateo de entrar en ese círculo de discípulos iniciados y de su dificultad cuando dicen: porfiad a entrar por la puerta, porque os digo que muchos lo intentarán y no podrán. O también en esta otra frase que dice: entrad por la puerta estrecha, pues ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan.
Está invitando a buscar la verdad, a entrar por la puerta estrecha, no por la grande, que es mucho más cómoda y por donde entra casi toda la humanidad en común. Y esto es muy real y cierto. Cualquier persona que haya estado en contacto con una escuela de ocultismo e iniciática sabe que desde el mismo grado de probacionismo ya se hace la puerta cada vez más estrecha y que, por tanto, alcanzar solo la primera iniciación es muy difícil y sacrificado. Las bienaventuranzas y las enseñanzas de Cristo van dirigidas a quienes desean entrar por esa puerta estrecha para adquirir la iniciación. Pero la meta final es, como está escrito, sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Esa es la meta final. Como es evidente, eso no se puede alcanzar en una sola vida. Por eso, quien se pone en contacto con estos misterios o enseñanzas ocultas sabe que necesita varias vidas para adquirir la primera iniciación. Varias vidas de esfuerzo, de sacrificio, de persistencia en el buen obrar, de trabajo en ideales elevados, etc. Pero yo entiendo que lo que se está explicando aquí hasta ahora no es suficiente para aquellos que ni siquiera creen en la Biblia. Y bueno, en parte tienen razón, porque la propia Biblia también tiene un doble sentido. Es decir, está escrita de tal manera que sirve para todo el mundo, pero también para los iniciados que saben leer entre líneas y saben encontrar la verdad oculta entre ellas. Es cierto que en la Biblia hay errores, pero hay más errores intencionados para velar una verdad o una enseñanza que errores por subversiones o traducciones. La Biblia ha sido traducida y editada y reeditada tantas veces que se han olvidado unas cosas o se han cambiado otras, incluso intencionadamente. De hecho, algunos editores, parece ser, que veían errores y los dejaban porque coincidía con sus creencias, con sus conceptos, entonces decía, bueno, pues déjalos así. Si a esto añadimos que el Antiguo Testamento, como dice Max Heindel, fue escrito en hebreo y por muchos escritores en diversas épocas, sin selección ninguna, pues entonces es lógico pensar que el origen de la Biblia tiene una base poco sólida. Esos pocos libros escritos en hebreo, casi 300 años antes de Cristo, fueron aumentados por los masoretas, con otros escritos más en hebreo, y por tanto esto es lo más original y más exacto como origen de la Biblia. Pero más tarde se hizo una versión, la versión más conocida es la del rey Jaime, pero como rey, y pensando en su país y en sus creencias, pues prohibió a los traductores que tradujeran cualquier pasaje que fuera en contra de sus creencias y de su cultura, para no crear conflictos. De los 47 traductores de esta traducción del rey Jaime, los 47 traductores que intervinieron en la traducción de esta versión, solo 7 eran eruditos hebreos, y 3 de ellos murieron antes de traducir los Salmos, según dice Max Heindel en el concepto Rosa Cruz del Cosmos. Son muchas las posibilidades de que se cometieran muchos errores e irregularidades, y más sabiendo que transformaron muchas palabras originales para que el texto estuviera de acuerdo a las creencias y supersticiones de aquella época. Un tiempo después, Martín Lutero hizo otra traducción del latín para el idioma alemán, traducción del latín que a su vez se había hecho del griego. Por otro lado, hay un hecho que pocas personas saben, y es que en el antiguo hebreo no se escribían las vocales ni se separaban las palabras, lo que significa que al separar las palabras con las comas y al poner las vocales se cometían muchísimos errores que podían dar a otra interpretación. Por poner un ejemplo, no es lo mismo decir lo que está escrito que dijo Cristo de
en verdad te digo hoy que estarán conmigo en el paraíso. Esto lo dice en la cruz, se lo dice a uno de los que tenía al lado. Pues no es lo mismo decir eso, en verdad te digo hoy, coma, que estarán conmigo en el paraíso, que decir, en verdad te digo, coma, hoy estarás conmigo en el paraíso. No tiene nada que ver una frase con la otra. Frases que se contradicen con las palabras de Cristo después de su resurrección, cuando dijo a la mujer, no me toques, porque yo no he ascendido todavía hasta mi Padre. Entonces Cristo no le podía decir a esas personas que había al lado que estaría conmigo hoy mismo en el paraíso. La frase auténtica es, en verdad te digo hoy, coma, que estarán algún día conmigo en el paraíso. Pues bien, esas traducciones, porque las vocales no se ponían al principio, ni las comas, ni se separaban palabras, etc., cuando se hizo luego después, se cometieron errores como este. Los entendidos en estas materias, así como algunos ocultistas, sabemos que en todos los misterios de las diferentes escuelas antiguas había una enseñanza exotérica que se daba a la gente normal y otra esotérica que daban los maestros a quienes ya traían un trabajo profundo de vidas anteriores y por tanto la merecían, porque en esa vida habían conectado con su escuela. Además, los escritores no eran tampoco gente vulgar, sino que eran de lo más culto y entendidos en la materia como para pensar que pudieran ser iniciados. Por tal motivo, no quisieron dar una enseñanza profunda para que fuera de fácil entendimiento para cualquier persona. De ahí el gran porcentaje de simbolismo que tiene la Biblia. Si los escritores hubieran querido escribir un libro fácil de entendimiento, como para los niños, pues lo hubieran hecho. Lo hubieran escrito de una forma muy diferente y mucho más sencilla. La Biblia contiene hechos históricos, enseñanza verdadera en forma de parábolas y un gran simbolismo que contiene oculta una verdad y un misterio. Por tanto, quien toma todo esto como real y como que fue así, está muy equivocado y era muy mal en hablar en contra de la Biblia. No es lo mismo la letra que el espíritu y la verdad que hay tras ella, como no es lo mismo los números que lo que se puede hacer con ellos. La mayoría de la humanidad somos como niños que acabamos de aprender a reconocer los números, y los iniciados y personas que llevan varias vidas en contacto con los misterios son los que saben hacer grandes combinaciones aritméticas y grandes fórmulas de física o química. Veamos unos ejemplos de lo que se podría considerar enseñanzas exotéricas o públicas y esotéricas o privadas. Enseñanzas esotéricas o públicas podrían ser, pues, todas las bienaventuranzas que enseñó Cristo del Sermón de la Montaña, así como los siguientes preceptos, por ejemplo, mas os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rogad por los que os persiguen y calumnias. O, por ejemplo, sed pues perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto, como está escrito en Mateo. Alguna otra frase, el que halle su alma la perderá y el que perdiere su alma por mí la hallará. Cualquiera, pues, que se humillare, como este niño, este es el mayor en el reino de los cielos. Otra, por ejemplo, mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, modestia, continencia, castidad. Contra esas cosas no hay ley. Y por último, amaos los unos a los otros porque el amor viene de Dios y quien ama nace de Dios y le conoce, como dice Juan. Estas son enseñanzas públicas que más o menos se pueden entender fácilmente y, bueno, invitan a la práctica.
Pero si queremos ver algunas de las ocultas, las esotéricas, pues podríamos decir, por ejemplo, hablando de la reencarnación, dice San Pablo en Corintios, versículo 15, dice que la simiente es puesta en la tierra en cada ocasión para formar un nuevo cuerpo. En cada ocasión, en cada renacimiento. Respecto, por ejemplo, a la afirmación de que somos espíritus creados por Dios, está escrito en Hechos 17, versículo 27, dice, en Dios vivimos, repito, no fuera, en Dios vivimos, nos movemos y existimos. En Juan 10, versículo 34, yo os digo que sois dioses. Yo os digo que sois dioses. La filosofía oculta dice esto mismo, pero añade en formación, a través de la evolución. Y en 1 Corintios 3, versículo 16, dice, el Espíritu de Dios habita en vosotros. Quiero decir que nosotros creemos ser lo que vemos aquí en el mundo físico, lo que nuestros sentidos nos dicen que somos, el cuerpo físico que vive, que tiene emociones y que piensa. Eso es la parte personal. La parte individual es el espíritu, es ese espíritu de Dios que habita en nosotros. Estas enseñanzas se consideraban enseñanzas ocultas y estas enseñanzas las daba Cristo a sus discípulos, entre otras muchas, como es lógico, como es la reencarnación, etc. Veamos algo más. Lo anterior significa que, bueno, como espíritus diferenciados por Dios, somos parte suya, estamos desarrollando todas las posibilidades divinas latentes que tenemos de Él, la estamos desarrollando en poderes dinámicos. O sea, como la semilla desarrolla una planta, ¿no? Y esto lo estamos haciendo a través de repetidas encarnaciones de creciente desarrollo o evolución. Como consecuencia, ningún espíritu se pierde o destruye a través de la evolución, sino que todos alcanzaremos la perfección. Aunque algunos interpreten que solo se salvarán 144.000 elegidos, como está escrito en la Biblia, pero eso también es simbólico. El 144 y los 3 ceros suman 9, que es el número que representa la humanidad, el número 9. Y de hecho, Cristo dijo, las obras que yo hago las haréis y mayores aún. Y también dijo, donde yo voy no podéis ir ahora, pero iréis después. O sea, estamos hablando de que si no es a través del renacimiento no podremos hacer mayores obras que Cristo. Es a través de la evolución, del renacimiento, como podemos llegar a su nivel y superar ese nivel. Y entonces haremos las obras que Él hacía y mayores aún. Y por lo tanto iremos donde Él iba cuando dijo esto. En la Biblia está escondido el conocimiento sobre el origen del hombre y del sistema solar, así como el pecado original. Todo esto está oculto. Ponen una especie de cuentos para niños, en el Génesis y tal, pero está oculto. El ocultista sabe encontrarlo. Está escrito el trabajo de las jerarquías, la separación de los sexos, las grandes épocas de transformaciones, de las razas, etc., para terminar con la enseñanza espiritual exotérica y esotérica que debe llevar a la humanidad a la perfección, que eso es el Nuevo Testamento. Y todo esto está oculto porque, como dijo Cristo y como ya he dicho, no se deben echar las perlas a los cerdos. Es decir, no se debe dar la enseñanza oculta a cualquier persona. Esto es así como si dijéramos, las fórmulas de física y química aparentemente se puede decir están ocultas porque nadie las tiene a su alcance fácilmente de comprender, pero en realidad no lo están, como es lógico. Están ocultas para un niño de 5 años que no podría comprenderlas. Pero cuando llega la edad de comprenderlas, entonces se da cuenta que no estaban ocultas, simplemente que es que no estaban a su alcance. Era incapaz de comprenderlas, ¿no? Pues eso ocurre con la filosofía oculta. Es la propia evolución a través del Renacimiento
lo que nos lleva a comprender y a buscar estas verdades, estos misterios. Escribe San Pablo en la primera a los Corintios: no se dé enseñanza superior a quienes, aunque bautizados y admitidos a la comunión, eran todavía niños en Cristo. Volvemos a lo mismo, no hay que dar a quien no está preparado para recibir. La verdad debe ser descubierta cuando la persona la busca y se esfuerza y persiste para encontrarla. El verdadero ocultista va descubriendo la verdad existente entre tanto ropaje, y los discípulos e iniciados incluso lo pueden comprobar. Así es que los escritores que eran profetas y videntes para aquella época escribieron los evangelios de manera tal que quien descubra su verdad verá que son senderos de iniciación. Sin embargo, en un futuro, posiblemente ya en la era de Acuario, se necesiten nuevos escritos, o no sé si quizás hasta una nueva Biblia. Y con esto terminamos esta primera parte.